Lorenzo, buenas tardes. Pues con esas noticias yo no las veo buenas, las veo tardes, sí, en más de un sentido tardes, pero buenas ninguna. Híjole, ¿cómo lo ves, Lorenzo? Disculpa, por favor, la tardanza del inicio de nuestra No plática, pero estaba esta importa. noticia que, como bien dicen, hay que darla. ¿Qué opinas? ¿Qué significa? ¿Qué implica? Bueno, le Ya sé extraña, que tú eres politólogo e historiador, y bueno, pero estas cosas del presente, ¿cómo analizarlas, Lorenzo? no es algo que nos cause un shock el saber que en un estado hay toda una red de personajes que tienen complicidad con el crimen organizado, y menos si ese estado es Sinaloa. Estados Unidos tiene un área de presión enorme contra el gobierno mexicano por este tipo de personajes. Pero vamos a algo, metámonos un minuto en la teoría. La soberanía. Siempre se dice que nosotros, bueno, y es un esfuerzo mantener la soberanía. Hay un autor que divide en dos las soberanías: la soberanía frente al exterior y la soberanía interna, la soberanía local. Y la soberanía local significa que la autoridad tiene la capacidad de enfrentar a los peligros de quienes buscan eh, conseguir fórmulas que no son legales para beneficio personal. Entonces, el soberano realmente es el que controla la estructura legal de su territorio. Hace tiempo me parecía que era tan obvio que señalaba yo que quizá la mejor política externa de México es una muy buena política interna, y por buena política yo entiendo eso de controlar la ilegalidad dentro de México. En el exterior, ¿qué podemos hacer si somos un país intermedio? No somos ni muy pequeño ni muy grande, tenemos un poder muy limitado y tenemos la gran potencia hasta hoy todavía, la más grande potencia del mundo. Quién sabe qué pase dentro de unos años. La tenemos como vecino. Entonces, para defendernos de ellos, nuestra mejor defensa es mantener al interior esa soberanía que siempre estará amenazada desde el exterior, porque la asimetría de poder frente a Estados Unidos pues es obvia y es enorme. Entonces hay que defendernos con una estructura impecable en el interior, que no nos ataquen con cosas como precisamente esta, donde nos dicen, fíjese usted que tiene a un gobernador en funciones que yo ya lo estoy investigando y encuentro que tiene unas ligas con los chapitos, pero enormes. Eso es, o esa área es donde nosotros podemos tener mayor injerencia en la relación con el sistema internacional. Bueno, pues ahí sí nuestras capacidades son muy limitadas. Nos pueden Claro. poner impuestos, que si el acero, que si el vidrio, etcétera, y la posibilidad de tener una política exterior amplia y libre, etcétera, pues es muy difícil. Pero entonces, dadas esas condiciones que no podemos cambiar, lo que sí podemos cambiar es el interior. Y ahí sí hay una responsabilidad del gobierno que quiere mantener la soberanía relativa que tenemos, Claro. pero mantenerla, y si se puede aumentar el espacio de soberanía mexicana,
teniendo control sobre estas fuerzas ilegítimas e ilegales Sí. que son usadas como cartas en el juego del poder entre México y Estados Unidos. Así que Sí. lo que yo temía y muchos temíamos, bueno, está sucediendo en este caso, que nos destapan algo que, pues sí, difícil rebatirles. Difícil rebatirles. Mira, la Embajada de Estados Unidos en México, a cargo de Ronald Johnson, dice, la Embajada de los Estados Unidos en México toma nota de la presentación de cargos penales por parte de la Fiscalía Federal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en contra del gobernador Rocha y otras personas. Combatir la corrupción y la actividad criminal transnacional es una prioridad compartida para los Estados Unidos y México. Nuestros países se han comprometido a fortalecer la transparencia, hacer cumplir las leyes anticorrupción y defender el Estado de Derecho. Esto es lo que nuestros ciudadanos en ambos lados de la frontera quieren y, como lo he señalado en reiteradas ocasiones, es lo que merecen. Ahora, Lorenzo, dices, deberíamos de tener una conducta impecable, pero la que hemos tenido es muy pecable, muy pecaminosa. Sí, sí Aquí el es. punto es políticamente, casi diría históricamente, a qué adjudicar el hecho de esta comisión constante de estos pecados políticos y sociales, es decir, la persistencia del crimen organizado y la infiltración en altas esferas del poder político. ¿A qué atribuirlo y quiénes pueden ser los responsables? Bueno, esa pregunta es, como pregunta es muy buena. La respuesta requeriría una enciclopedia, porque la debilidad de la estructura política administrativa de México, pues es histórica. Se integró con el mundo a través de la conquista europea. Vivimos como colonia estos 300 años y luego la creación de una nación, ha costado un montón de trabajo y de choques internos. Sí. Entonces, está en nuestra historia la debilidad de la estructura administrativa y política mexicana en el siglo que terminó, en el siglo XX, con un partido de Estado, con una presidencia poderosísima, sin división de poder. Floreció la corrupción y la corrupción que existe en todas partes. Los norteamericanos tienen unas historias de corrupción también muy interesantes, pero ellos son los que tienen el poder y en ciertos momentos históricos han logrado reformular sus estructuras gubernamentales de tal manera que más o menos funcionan de acuerdo a la norma. Nosotros tenemos unos agujeros ahí enormes porque la corrupción es un mal endémico que hay que combatir, que se quiere combatir, que la Cuarta Transformación tiene como una de sus prioridades, pero no hay varita mágica que la quite y esto toma tiempo y en ese tiempo, bueno, pues nos pasan estas cosas, van a seguir saliendo. La contradicción entre los intereses de personajes que el violar la ley es su interés principal y un Estado relativamente débil en su estructura formal. Claro. La policía es un problema que se presenta todo el tiempo, que se supone debemos de resolver, pero no es tan fácil, no es posible, es algo de muy largo plazo. Claro. Ahora, en los años recientes, Lorenzo, ¿a quién corresponde la responsabilidad política e histórica de lo sucedido? Por ejemplo, de Felipe Calderón acá,
pasando por Enrique Peña Nieto, por Andrés Manuel López Obrador y también por la actual administración. Bueno, lo más sencillo es decir, Julio, la responsabilidad es de quien tiene la autoridad, quien tiene el mando de la estructura formal de gobierno. Pero yo diría que la responsabilidad es compartida por todos nosotros, porque la sociedad mexicana como sociedad tolera mucho y fomenta a veces la corrupción. Es relativamente fácil en el discurso culpar a los gobernantes. Y mira que, vaya que si tenemos gobernantes que pueden ser culpables de muchas cosas, pero también está en nosotros, en una cierta tolerancia, un cierto cinismo ya. Es que está complicadísimo. Mira, por ejemplo, durante la época colonial y del siglo XIX, etcétera, cómo se defendían las capas, grupos, individuos que están hasta abajo de la pirámide social, cuando el gobierno les dice, hay que, por ejemplo, en el siglo XIX, hay que privatizar estas tierras colectivas para que el mercado florezca en la agricultura mexicana, etcétera. Entonces, los de abajo dicen, sí, 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 señor, pero en cuanto pueden, hacen lo contrario, es una defensa. Se institucionalizó, por así decirlo, el doble discurso. Los de abajo se defienden sus posiciones precarias, no haciendo caso a la autoridad, pero tampoco la pueden enfrentar, no siempre, así, cara a cara. Entonces dicen sí, pero no. Claro. Y en ese mundo de la realidad formal y la realidad real, hay un espacio muy grande en México y ahí se mueven, pues, casi todos. ¿Tú nunca has dado una mordida a un policía? Que recuerde, no, siempre he sacado la charola de periodista. No, no te creas, porque tampoco he tenido. No, la verdad es que, pero mira, Lorenzo, ¿qué hacer cuando suceden cosas como la de Rubén Rocha Moya, que desde un principio se publicó, yo lo publiqué, lo publicó Río 12, de cómo efectivamente fueron secuestrados los operadores electorales del PRI el día de la elección para impedir que hubiera un voto que pudiera poner en riesgo a Rubén Rocha Moya? ¿Qué decir cuando el presidente López Obrador fue a darle el respaldo a Rocha Moya? Cuando la propia Sheinbaum fue a darle el respaldo a Rocha Moya. Cuando Rocha Moya estuvo involucrado en aquel episodio oscuro del secuestro del Mayo Zambada y luego del asesinato de su principal opositor, Héctor Melesio Cuen, y toda aquella faramalla en la fiscalía que quiso inventar un video y no sé cuántas cosas. Hoy la mayoría de los gobernadores son de Morena y me atrevo yo a decir, lo he dicho muchas veces, la inmensa mayoría de ellos tienen vínculos oscuros con el crimen organizado. Tamaulipas con Américo Villarreal, en Quintana Roo, en Baja California, la gobernadora Marina del Pilar, pero así nos podemos ir y hay muchos ejemplos. La responsabilidad es de la sociedad, del sistema o de los grupos dominantes en este momento. De todos, depende en realidad del caso concreto, en donde podemos atribuirle una proporción mayor a uno de los tres actores que tú ahorita mencionaste, en casos concretos. Y no hay duda de que el poder político y el poder administrativo tienen una responsabilidad, para eso se les paga, ¿no? En parte, una responsabilidad mayor que el común de los mortales. Pero la mezcla que es histórica es bien difícil de evitar.
hay que seguir haciendo esto, lo que tú haces, seguir diciendo, Rubén Rocha, yo lo dije, di las pruebas que podía uno tener como periodista, pero la prioridad dentro de la lógica política de Morena y de la presidencia de López Obrador, o puede ser también la de Claudia Sheinbaum, es que la política es elegir entre males. Casi pareciera ser eso siempre en el caso mexicano, pero en esto es más. Entonces, entre mantener formalmente el control de un estado vía un gobernador de reputación dudosa, o lanzarse en su contra y correr el riesgo de perder el control de algo más amplio, bueno, pues se ha tomado la decisión de elegir entre esos dos males, de tolerar también, por ejemplo, la alianza con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo. A la vuelta de cada esquina del edificio de la política mexicana hay un arreglo de este tipo. Desde la sociedad donde estamos, nos queda estarlo señalando y deslegitimando eso. Desde la realidad, la brutal realidad es que va a seguir, y que solo con el tiempo y con mucha presión se van a disminuir estos casos. Nunca se va a acabar, pero hay países que sí pueden, digamos, vivir con una corrupción acotada. La nuestra no se desborda. En el caso de Sinaloa, es perder la soberanía, porque realmente la autoridad formal no es la autoridad real en Sinaloa, por ejemplo. Ahí tienen el crimen organizado tiene sus propias estructuras de poder, su fuerza armada, su control sobre territorio, su cobro de impuestos. Es una mezcla de poder, de gobierno legal e ilegal, y por lo tanto no hay soberanía en el sentido profundo del término. Sí. Pues sí, Lorenzo, pues gracias por esta oportunidad de bote pronto de analizar lo que está sucediendo con la información actualizada. Vamos a ver qué impacto tiene en la circunstancia binacional. Vamos a ver si esto proviene, es una reacción a la reunión de la presidenta de México en Barcelona con otras organizaciones progresistas. Vamos a ver si es parte de la campaña electoral de Donald Trump rumbo a las elecciones intermedias. Vamos a ver también si esto afecta las expectativas electorales de Morena para las intermedias mexicanas. Ya iremos y si esto es también parte, por ejemplo, de una relación México-Canadá que no le está gustando nada a Trump. Sí. La posibilidad de un eje Ottawa, Ciudad de México, es algo muy desagradable para el gobierno norteamericano. A lo mejor también es una mezcla de todas, pero ni duda, es nuestro flanco más abierto, la incapacidad de acabar con estas estructuras de poder ilegítimo, corrupto, que Estados Unidos nos puede chantajear todo el tiempo. Siempre está abierta esa posibilidad. Claro. Bien, Lorenzo, pues muchas gracias por esta oportunidad. Ya veremos qué se junta de aquí al próximo miércoles. Como siempre, gracias, Lorenzo. Que se junte, Dios santo. Sí. Se juntan muchas cosas a la vez, Julio. Sí. Decían demasiados fierros en el horno o en la parrilla, algo así, ¿no? Que había demasiadas cosas ahí.
Bueno, Lorenzo, pues platicamos la semana que entra si nos permites y gracias por esta ocasión. Hasta la siguiente, Julio. Hasta luego. Gracias.